Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Iglesia, un abrazo especial. Nuevamente Américo Blavarri se dirige a ustedes. Es un
alto honor y un privilegio dirigirme a ustedes en este día. Hoy terminando la serie de 3 predicaciones que el Señor nos permitió realizar, ¿ok? Mm, un abrazo fraterno a todas las personas que han pasado por algún tipo de dificultad, que creo que hemos sido todos los que nos ha golpeado este asunto de la pandemia. Pero como siempre lo hemos dicho, esta pandemia no tomó a Dios por sorpresa. Y si Él prometió que Él iba a traer paz en medio de la tormenta es porque Él lo puede hacer. Hoy siento en mi corazón hablar directamente antes de hacer todo lo que vamos a hacer en el servicio de hoy. Poder decirte, hombre, Dios sigue siendo el mismo y los planes que vos le encomendaste al Señor antes de la pandemia se pueden realizar este año, con pandemia y todo. Porque nosotros como iglesia o como personas que creemos en Dios, porque de pronto vos no estás a una iglesia y estás viendo este video, entonces como una persona que cree en Dios, no saquemos el asunto pues de la iglesia, del templo. Como una persona que cree en Dios, no puede pretender obedecerle más a una pandemia que a Dios. O sea, si vos antes de acabar el año sos de las personas que hace la planificación para el año que viene y absolutamente todo ese tipo de mecanismos, y vos le pedías al Señor unas cosas en oración antes de que llegase la pandemia, la pregunta es, ¿por qué dejaste de soñar si Dios sigue siendo el mismo? O sea, pregunta de otra manera, ¿es más poderosa la pandemia que Dios? Si tu respuesta es no, la invitación que hoy te hace la palabra del Señor, pues en boca de este servidor, es, tenés que seguir soñando lo mismo porque Dios sigue siendo el mismo. No, pero es que hay una pandemia. Y siempre vienen los pensamientos negativos. Si yo no hacía las cosas normalmente, ahora qué será con pandemia, que perdí el empleo, que perdí el puesto, que no tengo dinero. Seguí soñando. Dios sigue siendo Dios en medio de la pandemia. Y una ventaja que usted y yo, los que creemos en Dios, tenemos, es que Él prometió que en medio de la tormenta, Él nos va a dar su paz y su bendición. Entonces que esto nunca se te vaya de tu cabeza porque es válido seguir soñando, así estés en pandemia. Y yo sé que de pronto nosotros estamos pensando locuras, porque uno dice, no, pero es que pues yo este año quería como ver si hacía un esfuercito y cambiaba de casa, y cambiaba de carro, y mejoraba mi closet, cambiaba los zapatos que están muy rotos. Pero ahora con pandemia, ¿cómo compro? ¿Cómo voy a hacer? Dios te puede dar la provisión en medio de la pandemia, porque Dios es maravilloso. Recordá que donde Dios más se manifestó en la nación de Israel no fue en el cautiverio de los 430 años en Egipto. Dios todas las maravillas las hizo en el desierto. En el desierto, el lugar inhóspito, el lugar no habitable, el lugar que se traga a sus moradores. En ese desierto, que para nosotros los que creemos en Dios significa tiempo de dificultad, fue donde Dios más hizo milagros al pueblo de Israel. Entonces, ahí sí, como decíamos cuando estábamos pequeños, ¿cómo te quedó el ojo? Entonces no te preocupes por la pandemia, no le creas más a la pandemia, créele a Dios. Hoy, como cerramos el tercer domingo de predicación hablando del Padre, nos corresponde tomar la cena del Señor, porque es primer domingo de mes. Ya tus elementos tienen que estar preparados en la casa porque previamente lo anunciamos y la gente de la congregación como tal sabe que primer domingo compartimos la Santa Cena. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como hoy vamos a hablar del Padre, vamos a hacer la lectura de Lucas capítulo 15, cerrando con las acciones que tuvo el papá. No, ya vimos hace 15 días hermano menor, hace 8 días hermano mayor, hoy toca papá. Entonces hoy rompamos un poco el esquema y el protocolo como tal. Y si usted me lo permite, vamos a hacer la lectura de Lucas capítulo 15, hablando de papá. O sea, hoy vas a, lo que estés escuchando en la lectura, anda buscando Lucas 15 en tu casa, vamos a centrarlo únicamente en las actitudes de papá, ¿ok? Pero como estamos hablando de papá, el que mandó al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a la cruz, ¿qué tal si hacemos la lectura bíblica? Yo doy unas palabras cortitas, tomamos la Santa Cena y después hacemos la predicación. O sea, no la vamos a hacer al principio ni al final, sino en la mitad. Imagínate una cosa de estas. Entonces, Lucas capítulo 15, ¿ok? Hablando, como el título que nos ha gobernado estas 3 semanas, es 3 acciones ante la dificultad, ¿ok? Lucas 15:11 dice de la siguiente manera. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El versículo 22 dice: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron, a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamó a uno de sus empleados y le preguntó qué era lo que acontecía. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tres reacciones ante la dificultad. Hablando del padre, hoy es un día para darle gracias a papá por haber enviado al Señor Jesucristo a la cruz. Nosotros muchas veces no pensamos seriamente de lo que fue el sacrificio en la cruz del Calvario. No entendemos que tenemos un abogado llamado Jesús para con Dios. No entendemos cosas como esta antes de hacer la oración por la cena del Señor. Yo algunas veces he hecho esta reflexión y te aseguro que siempre que la pienso digo: wow, ¿cómo fue un asunto tan grande que no podemos encasillar o encapsular en una sola palabra? Y me explico. Por ejemplo, cuando vos sos esposa y perdés a tu esposo, a vos te llama viuda. Si es algo en viceversa, se te llama viudo. Cuando nosotros somos hijos y perdemos a papá y a mamá, o alguno de los dos, se dice huérfano de padre, huérfano de madre, o es huérfano total. Pero te das cuenta que siendo el español la segunda lengua en su complejidad y en su riqueza después del mandarín, la segunda, más rica de todo el mundo, no ha podido encontrar una palabra para, así como viudo o viuda, huérfano o huérfana. Te das cuenta que no hemos encontrado una palabra en nuestro idioma, que es de los más ricos del mundo, para poder decir qué significa que que un padre pierda a su hijo, o que una madre pierda a su hijo. Siendo el español una lengua tan rica, no hemos encontrado una palabra que pueda significar, que pueda condensar, que pueda encapsular en una sola palabra qué significa que un padre y una madre pierdan a un hijo. Esto es un dolor terrible, porque de hecho es la antítesis de lo que es la naturaleza. Porque, entre comillas, primero se tendrían que ir los padres, no los hijos. Y cuando no encontramos una palabra, esto demuestra que es un asunto de tanto corazón y de tanta magnitud que el español, siendo un lenguaje tan rico, no puede encapsular, ponerlo en un solo sitio, en una sola palabra, qué significa que un papá o una mamá pierdan a un hijo. Y así hay que tomarlo, como algo indescriptible, algo que nos llena, porque saber que tenemos a alguien que fue a la cruz por voluntad propia, a morir por tus culpas y las mías, esto no hay dinero que lo pueda pagar. Entonces, ¿qué tal si oramos? Señor, yo quiero darte gracias, Padre Celestial,
por el pan y por la copa. Gracias, Padre Celestial, porque tú enviaste a tu Hijo a morir a la cruz del Calvario y Él voluntariamente decidió hacerlo. Gracias, Padre Celestial, por el pan que simboliza tu cuerpo. Este cuerpo que fue azotado, que fue escupido, que fue pateado, que fue lacerado. Este cuerpo que llevó sobre de sí toda la culpa y todo el pecado de nosotros como humanidad. Te agradecemos por el pan. Te agradecemos por la copa. Esta copa que tipifica y significa tu sangre vertida sobre nosotros como hijos tuyos, que significa tu sangre vertida sobre la tierra, sobre la humanidad, la cual sana nuestra tierra, la cual rompe y quita el velo. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú hiciste al enviar a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Hoy nosotros decidimos, Padre Celestial, honrarte y recordar que algún día tú volverás por nosotros como iglesia, que algún día estaremos contigo, que algún día estaremos de frente, delante de ti, Padre Celestial. Oramos, Padre Celestial, en este momento y te agradecemos de manera infinita, de manera inmensa, por el sacrificio que tú hiciste al poder enviar a nuestro Señor a la cruz del Calvario. Oramos a ti, Señor. Oramos por el pan, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, amada iglesia, con total amor y reverencia del pan. Después de haber cenado, tomando la copa, dijo: esta es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Participemos, amada iglesia, en total reverencia de la copa, por favor. Y la palabra del Señor dice: porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte y resurrección del Señor Jesús proclaman hasta su próxima venida. Señor, gracias por tu infinito amor, por tu infinita bondad y misericordia. Aquí estamos tus hijos, los que tenemos que luchar día tras día con nuestros asuntos internos, con nuestras emociones, con nuestras dificultades, pero los que tenemos total confianza en que tú has sido, eres y siempre serás quien nos toma de nuestra mano para llevarnos a puerto seguro. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te agradezco una vez más porque tú te llevaste cautiva la cautividad, porque tú pagaste en la cruz del Calvario por nuestras dolencias y enfermedades. Por eso clamo a ti por la sanidad del pueblo. Yo clamo a ti, Padre Celestial, porque tú dijiste que si espada de hambre, castigo o pestilencia intentase levantarse en contra de nuestra morada, nosotros nos presentaremos delante de ti, que a causa de nuestras tribulaciones tú nos oirás y salvarás. Gracias porque tú dijiste en el Salmo que ninguno de nuestros huesos sería quebrantado por cuanto tú pagaste en la cruz del Calvario. Padre Celestial, que haya una restitución y una regeneración, Padre Celestial, en el cuerpo de las personas que aman tu palabra, que confían y que creen en ti. En tu santo y único nombre. Amén y amén. 3 reacciones ante la dificultad. Hablando hoy del Padre. Gracias, Dios. 3 reacciones, 2 o 3 reacciones acerca de el Padre en esta historia de Lucas capítulo 15, de lo que conocemos como el Hijo Pródigo. El Padre. Lo primero, el Padre es justo. De eso vamos a hablar. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra Dios,
Algunas veces tomamos por alto que una de las características de Dios es que es un Dios justo. La palabra para Dios es justo, es preciso, es certero. Dios es un Dios justo. El Padre es justo. Vamos a analizar un poco la justicia del Padre. Y analizando la justicia del Padre, pues démonos un recorridito y pensemos en qué tan justos somos nosotros como padres y madres de familia, ¿ok? El Padre es justo, la justicia del Padre, primer punto de predicación para hoy. Lucas 15:12 dice de la siguiente manera: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes, o sea, a los dos. Cuando el hijo menor le pide la herencia al papá, el papá lo que hace es darle la herencia a los dos. Esto significa justicia en un padre y en una madre de familia. El padre o la madre serán justos ante Dios cuando no tengan hijos favoritos. Esta es de esas predicaciones que yo digo, el negro como que va a meter en problemas, hermano. Pero es necesario. ¿Sí me entiende? Es muy necesario. A ver, un padre de familia y una madre de familia son justos ante Dios cuando no tienen hijos favoritos. Ve, Américo, ¿por qué me decís eso? Porque aquí no nos vamos a decir mentiras. O sea, menos en un espacio como este, aquí no nos vamos a decir mentiras. Usted y yo, que somos padres de familia, sabemos que hay hijos más fáciles de amar. Es la verdad. No es pecado decirlo, es pecado ejercerlo. Pero que usted y yo somos conscientes que hay hijos que son más fáciles de amar, pues claro que sí. Pintemos pues la película en una familia de 2 hijos. Sea usted madre soltera con 2 hijos, sea usted madre con su esposo con 2 hijos, lo que usted quiera, pero hay en esa familia 2 hijos. ¿Te das cuenta que cada hijo es diferente? Y por su misma diferencia, cada hijo se convierte en más fácil o más difícil de amar. Yo no estoy diciendo nada que sea mentira. A ver, hay un hijo que siempre te va a dar más trabajo. Hay un hijo que te pierde materias, que te pierde años, que es desobediente. Vaya, lave la loza, ya voy, mamá. Vaya, lave la loza, ya voy, mamá. Vaya, lave la loza, ya voy, mamá. Te tocó a vos como mamá ir a lavar la loza, porque el bendito pelado no quiso ir a lavar la loza. Hijo número 1. Hijo o hija número 2. Hay un hijo o una hija que nunca te perdió una materia. Hay un hijo o una hija que siempre te hacía caso. Que vos como papá o como mamá decías: ve, se acabó la leche. Mamá, yo voy a la tienda por la leche, sin que la mandaras o sin que lo mandaras. Eso implica que tu corazón, y no es culpa tuya, es culpa tuya si no lo detenés. Eso implica que tu corazón siempre va a tener como un hijo que es como más sencillo de amar, que no te dio tanto problema. Y nosotros como padres algunas veces somos injustos, porque en reuniones familiares, cuando se preguntan algún tipo de cosas de tus hijos, siempre vos te sentís en libertad porque estás con las tías o con los tíos y siempre sacás a relucir eso. Y no hay nada peor para un hijo o para una hija que ver que el hermano es exaltado y que él o ella es menospreciado o menospreciada. Y usted puede pensar: uy, pero Américo, estás exagerando. No estoy exagerando. A mí me ha tocado escucharle el corazón a algunos hijos que dicen: mi mamá siempre que se refería a mí decía que yo molestaba mucho, que yo era muy cansón en las reuniones con los tíos o con los primos. No, pero es que esta es una lumbrera. Otra vez mención de honor. Los honores siempre eran para el otro. Pero cuando se refería a mí, otra vez me perdió el año. Me perdió 3 materias. Pero este me da mucha lidia. Y es que es una piquiña. Pero es que es muy cansón. Pero es que es muy toposo. Pero es que hace. Pero es que no hace caso. Pero es que... Entonces, es muy sencillo dejar guiar el corazón, porque nosotros tenemos hijos que son más fáciles o más difíciles de amar. Esto es una realidad. Yo no estoy diciendo que esto sea mentira. Lo que está muy mal es que nosotros tengamos hijos favoritos. Y el consejo va para todos. Si vos sos abuelo, si vos sos papá, si sos mamá, si sos tío, si sos padrino, si sos madrina, lo que quieras, nunca podés tener nietos favoritos. Nunca puedes tener hijos favoritos, nunca puedes tener ahijado favorito, nunca puedes tener sobrino o sobrina favorito, porque le rompes el corazón a ellos.
Hombre, vamos a una historia bíblica para no basarnos únicamente en lo que yo acabo de decir. Hay una historia bíblica que usted conoce. Es la historia de Isaac y Rebeca con sus hijos. Y voy a empezar dando un versículo y te explico un poco el contexto. Génesis 25:28 dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa con Z, ¿no? Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, y Rebeca amaba a Jacob. En un principio, usted puede decir, tan bonita familia, ¿cierto? El papá amaba a un hijo y su mamá amaba al otro. Como no hemos entendido que esto es un todo y pensamos que en una relación es 50 y 50, que la historia no es bíblica, aquí somos 100, no somos 50 y 50, usted y yo podemos pensar, ve, pero tan bonito, un papá cuidaba a un hijo y una mamá cuidaba al otro hijo. No estamos hablando de cuidado. La palabra del Señor literalmente en Génesis 25 dice que el corazón de Isaac, su papá, amaba a Esaú, y el corazón de su mamá Rebeca amaba a Jacob. ¿Sabes qué pasó? Para resumirte la historia y para que el tiempo nos rinda, pues. Un día, el viejo ya ciego, Isaac, él sentía que iba a morir, entonces llamó a sus hijos para poderle dar la bendición. En este contexto judío, la bendición se la llevaba el hermano primogénito, el mayor. ¿Quién nació primero si hayan sido gemelos? Esaú. O sea, Esaú tenía que ser la persona que recibiera la bendición, ¿ok? Y resulta que como Rebeca amaba a su hijo Jacob, calcule usted el daño. Lea la historia en Génesis 27 para que no diga el negro se chifloreteó y está inventando unas cosas aquí raras. No, lee la historia. Génesis capítulo 27 es la hecatombe. Un día la mamá escucha, o sea, por nombres, Rebeca escucha a Isaac decir, tengo que bendecir a Esaú porque yo siento que ya voy a morir, algo así. Un día Esaú sale a cazar y Rebeca, como amaba a Jacob, le dice, hijo, yo sé cómo su hermano Esaú hace un guiso que le gusta a su papá, pero tremendo. Entonces yo voy a hacer, tráigame a dos cabritos o dos animales de esos, pues. Yo los voy a guisar como los guisa su hermano Esaú. Usted se los va a dar a su papá. Escuche el plan tan maquiavélico. Y para que su papá le dé la bendición a usted. Y el chino le dice, Jacob le dice, mamá, pero es que yo soy lampiño. Tiene más pelos un CD. Tiene más pelo una botella. Le dice, no, eso no hay problema. Vaya y coja 2 cabritos y yo le pongo póngase un vestido de los de Esaú y le echo esa piel de cabrito encima para que él lo sienta peludo, porque Jacob era lampiño y Esaú era velludo. Y engañamos a su papá. Y cuando su papá extienda las manos, él va a tocar una cosa encima, pues, como que huele a Esaú, porque usted va a tener la ropa de Esaú, los vestidos de lujo de Esaú, los va a tener usted, su papá va a percibir este olor, y como le pongo la piel de estos animales encima, él va a sentir como un vello. Entonces, él va a pensar que usted es Esaú, y la bendición que es para Esaú, se la robamos y se la damos a usted. ¿En serio esto pasó? Sí. Génesis 27. Engaño de Rebeca y Jacob a su padre Isaac. Para terminar con la historia y resumírtela. Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, escucha bien, llegarán los días del luto de mi padre, cuando mi padre muera, y yo mataré a mi hermano Jacob. Dios mío, ¿qué pasó? Una historia que parecía al principio muy bonita, que Rebeca amara a Jacob y que Isaac amara a Esaú, terminó en un asunto bien delicado. Tanto así que Rebeca y Jacob engañaron al viejo que ya estaba ciego para que le robaran la primogenitura que por ley le pertenecía a Esaú. Y después Esaú se da cuenta de esto, lógicamente Génesis capítulo 27 narra toda la historia y desea matar a su hermano. ¿Cuál es el punto acá? ¿Te das cuenta que tener hijos favoritos no es nada saludable? Y soy reiterativo con la idea.
Hay hijos que son más fáciles de amar. Padre de familia, usted y yo no nos podemos decir mentiras. Hay hijos, vean, a ver, por ejemplo, yo tengo dos hijos. Tengo una de 5 años y un niño de 1 año. Yo mido para poder compararles pues en su carácter, pues tengo que tomar la edad que tiene mi hijo menor que tiene 1 y comparar a mi hija cuando tenía 1. Son de carácter muy diferente. Cuando mi hija tenía 1 año y cuando el chiquitín, ahora mi hijo, tiene 1 año, son de características totalmente diferentes. Y lo que yo digo, yo necesito amar a mis hijos con el carácter que vengan. Así unos me den más lidia que otros, así unos sean más tremendos que otros, el amor de papá siempre tiene que ser el mismo para los dos hijos. Y yo soy muy joven en comparación de otros padres de familia, pero yo siento en mi corazón darles un consejo, no se vayan a colocar enojados, pero yo sí creo que el papá tiene que hablar de sus dos hijos por igual, así uno le haya dado más problemas que el otro. Ese cuentico andarse reuniendo con los tíos o con las tías y decir, y es que este nunca me ha dado problemas, pero este berraco sí me sacó canas. No, hermano, le estás rompiendo el corazón a tus hijos y a tus hijas. Entonces, con mucho respeto, soy menor que muchos padres de familia, pero creo que hoy lo que la palabra del Señor nos invita a hacer es hablar siempre de manera positiva de nuestros hijos, exaltar los valores. En público yo te exalto, en privado intento corregirte. Pero ese cuento de andar diciendo que un hijo tuyo te dio mucha lidia y que el otro o que la otra sí es buena o bueno, la estás haciendo mal. La verdad la estás haciendo mal. Entonces, hablando de papá, el padre es justo. ¿Qué tan justo sos como padre de familia o como madre de familia? Es cuando no tenés hijos favoritos. Mira que el favoritismo en la Biblia puede terminar muy mal. Entonces, el padre es justo, primero. Segundo, el padre respeta tus decisiones. O sea, el papá no se mete en las decisiones del hijo. Bueno, espérate, voy a corregir eso. Ay, no falta ahora esos jóvenes y adolescentes llamándome. Ay, gracias. Mi papá estaba escuchando tu enseñanza y cuando tú dijiste que el papá no se metía en la vida de los hijos, yo dije, amén, recibo esa palabra. Oigan a esto, no, pues no te vayas a hacer nada para eso. No, espérate, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la historia del hijo pródigo. De que el papá no se mete en la vida de los hijos. No, pues ahora todos peladitos felices. No estoy enfocando de esa manera. O sea, cuando yo digo el papá no se mete en la vida de los hijos, es porque, a ver, rápidamente, leamos el texto. Lucas 15:13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, ¿qué creen ustedes que pudo sentir el papá cuando vio salir a su hijo antes de casa? Y yo hablo esto, hermano, porque yo sé que a algunos padres de familia les ha tocado duro ver que sus hijos van para el despeñadero. Pero ya el hijo tiene más de 18, hermano. En este país a los 18 usted supuestamente se manda solo. Y hay padres de familia y madres de familia que han insistido. Hijo, no se meta por ese camino. Hijo, esa carrera. Hijo, yo no sé qué. Pero mire que por aquí, mire que esa persona, mire que... Y el papá intenta aconsejar. Al final el hijo o la hija termina tomando una determinación. Y yo sé que padres de familia que están viendo o escuchando esto van a decir, pues claro, yo me he identificado. Yo sabía que a mi hija le iba a ir mal con esto, o que a mi hijo le iba a ir mal con esto, pero al final yo no puedo meterme porque fue la decisión de mi hijo o fue la decisión de mi hija. ¿Y cuántos padres de familia no han visto que su hijo van a terminar mal? Porque vos como papá tenés la experiencia. No se meta por ahí que le va a ir mal. Y se metió y mire, le fue mal. Se lo dije. Pero al final, ¿qué pensás que sintió el papá cuando el hijo estaba yendo de casa? Una tristeza terrible. ¿Lo detuvo y se metió en decirle algo? No. En esta historia el padre es Dios. Usted sabe que hay una comparación, ¿no? Hay un símil aquí. Este amor de papá terrenal es el amor de Dios. Dios puede ver que vos estás haciendo algo que Dios sabe que te va a ir mal. Él te dejó la Biblia para que te guiaras, leyeras ahí qué tenías que hacer. Si vos no lo haces, pues Dios sencillamente te deja tomar tu determinación. Entonces, a Dios le puede doler mucho la decisión que estás tomando en un momento. Pero Dios no se va a meter a corregirte de forma fuerte esa decisión. Porque si no, no sería amor de Dios. No sería amor de Padre. Me explico. A ver, intento explicarte con otra historia. Hay mucha gente que se pregunta por qué, por ejemplo, en Génesis, en el paraíso, en el jardín de Edén, exactamente,
¿Por qué Dios permitió el fruto malo? Llamémoslo de esa manera, pues, en la figura que se nos plantea en Génesis para que usted me entienda. Porque si Dios no le da la opción a Adán y a Eva de también hacer lo malo, eso significa una dictadura. O sea, yo te pongo en el jardín, en el huerto, en el jardín del Edén, solo con frutos buenos. Hablemos de frutos para que usted me entienda. Solo frutos buenos. Entonces, ¿cuándo vas a tener la posibilidad o la libertad de poder escoger lo bueno o lo malo? Nunca. Entonces, yo como Dios me convierto en un dictador que únicamente te pongo lo bueno para que únicamente hagas lo que yo quiera. Ese no es el carácter de Dios. Entonces Dios le dijo, ahí están todas las opciones, pueden comer de todos los árboles, pero no coman de este fruto. Si Dios no pone el fruto malo en el huerto, en el jardín del Edén, Dios es un dictador, porque únicamente los está direccionando a que hagan únicamente lo bueno. Dios siempre te va a dar la libre escogencia. Es lo mismo en esta historia. Dios puede ver que vas para el despeñadero, pero Dios te dice, yo no puedo obligarte a que hagas siempre lo bueno, porque si no sería un dictador. Por eso Dios siempre te va a dar las dos opciones. Entonces, mira, hablando de que el Padre respeta siempre tus decisiones, es sencillo como esto. A Dios le puede doler la decisión que en un momento estás tomando, pero Dios no va a meterse en la mitad a poderte obligar a hacer una cosa diferente, porque Él siempre va a respetar tus decisiones. Primero, Dios es justo. Segundo, el Padre respeta tus decisiones. Y lo tercero, siempre contarás con los brazos del Padre. Y es maravilloso el versículo que usted ya sabe y sabe para dónde voy. Lucas 15:20 dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El ser humano jamás tendrá excusa para no acercarse a Dios. Jamás. Jamás. Sácate el cuento de que tus pecados son muy graves. O sea, en la Biblia se narró de todo. Y ese es el carácter de la Biblia que yo amo y me encanta. Dios no está en la posición de esconder equivocaciones en la Biblia de algunos seres humanos y personajes bíblicos. No, Dios cuenta todo como es. Y Dios en la Biblia demostró que puede perdonar cualquier tipo de pecado. Entonces, si vos algún día has pensado, no, es que yo hice esto y soy terrible, no hay nada terrible que Dios no pueda perdonar. De hecho, Él sabía que lo ibas a hacer antes de que lo hicieras. O sea que tranquilo o tranquila por ese lado. Lo que te intento decir es que siempre contarás con los brazos de papá. Es que el Señor Jesús, que magistralmente cuenta esta historia, cuenta una cosa atípica. En esta cultura judía el papá no se levanta de su silla. Son los hijos los que van y le hacen reverencia al papá. ¿Sabes cuál es este padre que el Señor Jesús cuenta? Uno que se levanta de su silla. Un padre que sale a correr. Un padre que abraza al hijo. Un padre que besa al hijo en el cuello. Y un padre que literalmente dice que le recibió bueno y sano. Si somos literales en la lectura, bien literales, dice, Él está feliz por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué es la bondad y qué es la sanidad para Dios? Y aquí nos vamos a dar cuenta que Dios siempre va a apuntar más a lo interno y no a lo externo. ¿Por qué? Él venía de haber estado durmiendo con prostitutas, de haber estado comiendo algarrobas, la comida de los cerdos. A nuestro texto, a nuestro contexto, la aguamasa de los cerdos, Él se alimentó de eso. Venía sucio, andrajoso, con pecados encima, de haberse acostado con prostitutas. Y cuando Dios lo recibe, la palabra del Señor dice, tu papá está feliz por haberte recibido bueno y sano. Exteriormente, ¿cómo estaba el hijo menor, el hermano menor? Sucio, andrajoso. Interiormente, ¿cómo estaba? Bueno y sano, porque ya había recapacitado y vuelto en sí. ¿Qué te intento decir con esto? Siempre contarás con los brazos de papá. Deja tus excusas. No hay ningún tipo de excusa, la que sea, para no recapacitar y hacer las cosas bien. El ser humano jamás tendrá una excusa para decir que por X o Y motivo se alejó de Dios. Que el pecado más grande que hayas cometido, no importa, porque Dios, en esta cultura judía, donde el papá siempre está sentado y son los hijos los que vienen a hacerle referencia, el Señor Jesús dice, nuestro papá Dios es capaz de pararse de la silla, es capaz de correr, y así estés sucio, andrajoso y con pecados encima, te abraza,
te besa en el cuello y como no se fija en tu parte externa, sino en tu parte interna, así vengas sucio y andrajoso, dice que estás bueno y sano y que por eso está feliz y se regocija al poderte tener. Entonces, que nunca se te olvide eso. Los brazos de papá siempre estarán abiertos, así hayas cometido el pecado que hayas cometido. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia. Espero que esta serie de 3 predicaciones nos haya ayudado y nos haya fortalecido en este gran trabajo que tenemos, que es seguir amando al Señor en medio de esta crisis o pandemia que nos ha presentado, pero de esta vamos a salir. Oramos al Señor porque el Señor el Señor es maravilloso y su misericordia siempre ha estado sobre nosotros como sus hijos. Dios te bendiga y Dios siempre va a estar esperando. Fuerte abrazo y bendiciones. Dios te cuide siempre.